partir de este momento comienza Diálogo de Acción de Paz con el doctor Alejandro de Alessandro, aquí en Radio Abasto TV, como todos los lunes. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Qué lindo escucharte como todos los lunes, donde nos encontramos en nuestro programa Diálogo de Paz. Este programa que, como todas las semanas, se emite por Radio Abasto TV desde la ciudad de Mar del Plata, la ciudad que amo, esta ciudad que hoy también está padeciendo unas situaciones complicadas, porque está un poco mal el mar revuelto, y después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Del por qué. Gracias a todas las repetidoras que a lo largo de los 5 continentes hacen que nosotros podamos estar comunicados con toda la comunidad de nuestro Movimiento Acción de Paz. Hoy tenemos un programa especial profundamente necesario en estos tiempos de incertidumbre y tensión global. Nos convoca una realidad dolorosa y urgente: la guerra en Medio Oriente, un conflicto que no solo afecta a las regiones directamente involucradas, sino que también genera impacto y problemas a nivel planetario, tocando fibras sensibles en distintos rincones del mundo. Queremos abordar este tema con responsabilidad, con una mirada humana y con apertura al diálogo verdadero, ese que busca comprender y escuchar y tender puentes en medio del dolor. Para ello, hoy contamos con una valiosa presencia de un invitado especial que se conecta con nosotros desde Israel. Su testimonio, su visión y su experiencia serán clave para entender mejor lo que está ocurriendo y también para preguntarnos desde aquí: ¿qué podemos hacer por la paz? Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar Diálogos de Paz, primero invitando a la voz femenina. Quisimos tener la voz femenina como es nuestra directora por América, directora por Colombia. Vamos a contarles también con ella lo que estamos preparando para el mes de septiembre, el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, como hacemos todos los años, la cumbre. Esta es la 7ª cumbre mundial para la paz. La vamos a organizar en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y va a tener un impacto mundial muy importante. Por eso, hablar hoy con Isaías va a ser un antes y un después de nuestro pensamiento y nuestra forma de mirar la construcción de esta cumbre, que ya en unos meses nomás estamos incursionando. Así que, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia que escucha este momento tan importante donde estamos compartiendo no solamente ese deseo tan anhelado de la paz en tantos países del mundo, sino en un sitio muy especial como es allí Israel con Ismael. Bueno, gracias por estar, por acompañarnos siempre. Vamos a dialogar de todos los temas importantes que el movimiento está desarrollando a lo largo del mundo, pero ahora sí, nos vamos a concentrar con él, con nuestro invitado especial desde Israel, Isaías Cohen, que nos acompaña para dar su mirada de lo que pasa en el mundo, pero puntualmente para entender cómo está Israel y cómo enfrenta esta situación que ya hace bastante tiempo están atravesando y estamos atravesando desde ahí en todos los países de Europa y todo lo que repercute una guerra en el mundo. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo te va? Muy buenos mediodías desde aquí de Israel, Alejandro, y a Cristina y también a Martín. Aquí, dentro de todo, las cosas bien. Ha sido un día un poquito exaltado porque nos despertamos ya en la mañana con un misil que venía de Taimán y nos despertó a las 6 de la mañana. Pero en relativo, por ahora hay una calma en el país que no va a ser muy duradera, pero estamos, entre todo, estamos bien. Recién ante
antes de comenzar el programa, en la previa, yo le preguntaba a Isaías, ¿cómo debe ser que hay que estar preparados desde la mente, ¿no? La población, los niños, los enfermos, todo lo que significa escuchar a la hora que sea esa sirena, que no me imagino cómo será el ruido, pero me imagino como una campana que te esté sonando dentro de la cabeza y que altera los nervios y que si uno está muy fuerte, preparado mentalmente y físicamente y emocionalmente con sus seres queridos alrededor, va a ser una situación difícil, Isaías. Es una situación súper compleja. Hay dos tipos, yo te he mencionado, hay dos tipos de personas que yo puedo diferenciar acá en Israel cómo se toma la sirena. Hay gente que después de 2 años de sirenas está, de alguna forma, se ha entregado a la buena de Dios y si pasa algo o no pasa algo, que sea lo que sea. Después está el otro porcentaje, que es el que se pone muy, muy ansioso, sale corriendo, hay muchos accidentes por caídas, eh, no sabe a veces cómo reaccionar, se queda en la calle paralizado. Bueno, esa gente es la que está con más problemas, obviamente. El Estado intenta ayudarlos de todas las formas posibles, porque si hay algo que en Israel hay, es una cosa que se llama seguro social y ellos ofrecen todo el tipo de asistencia a la gente que sufre con ese tipo de problemas, pero no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes psiquiatras porque está el país copado. Es un país en guerra hace 2 años, se le da prioridad a los soldados que están heridos para ser atendidos, cosa que es lógica. Eh, pero el impacto es profundo, la gente queda traumada y la gente va a quedar traumada por mucho tiempo porque no son cosas normales. Es como decía mi mujer el otro día, una cosa es que estés caminando en Buenos Aires y alguien te roba el celular, y otra una sirena que te está avisando que un misil te puede caer en la cabeza. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y la gente lo racionaliza de formas, cada uno como puede, pero se les hace difícil y para un pueblo israelí, que es un pueblo duro, acostumbrado a guerras, es algo nuevo. Eso no pasaba antes. Claro. No, me imagino que no solamente debe ser el tema de pensar que cae un misil y no saber dónde, sino que se puede profundizar hasta un poco más duro, alguna invasión o algún grupo terrorista que se meta dentro del país y también algún desastre. Un poco debe ser un combo todo esto. Es un combo, eso es más que nada, quedó del 27 de octubre, quedó la gente con una desconfianza en el ejército un poco, cosa que es extraño aquí, porque si hay una institución que se le tiene plena confianza es el ejército, pero se da por sentado, la gente da por sentado que ya las fronteras con más conflictivas, que es la de Gaza, en este caso, está muy fortalecida para que no suceda de vuelta. El conflicto que puede generar algo era en el Líbano. Pues en el Líbano, si recuerdas las noticias, se entró y se destruyó gran parte de los complejos que podían penetrar hasta Israel. O sea, el miedo de una entrada de terroristas existe, pero no a nivel masivo como sucedió. Nadie lo descarta, siempre está la posibilidad. Pero el miedo, más que nada, en este momento yo creo de la gente es a un ataque masivo o de Irán o un ataque masivo entre varios proxies iraníes. Ahí está el terror de la gente, el terror del israelí, porque una cosa es asustarse por un misil, pero otra cosa es cuando vienen 300 misiles juntos. Y a eso hace la diferencia. Y sí, por más seguridad eh, aérea que puedan tener, no sabes nunca hasta qué punto puede filtrarse alguno de ellos y caer en el territorio. Pero Exactamente. vamos a Exactamente. comenzar, ya que empezamos esta introducción en el programa, para dialogar, para construir, de a poquito vamos a ir construyendo lo que va a ser el diálogo de paz el día de hoy. Y me Ok. imagino que el mundo entero está en conocimiento de lo que pasó ese día que recién nombraba
nosotros salíamos de la cumbre en Estados Unidos, la quinta cumbre mundial para la paz, pidiendo el cese del fuego entre Rusia y Ucrania, más humanidad, y a los 10 días aproximadamente terminó la cumbre y a los 10 días apareció esta invasión del grupo Hamas, del grupo terrorista, a Israel, y ahí se desató este conflicto bélico que hasta el día de la fecha sigue. Pero algunos tal vez están, como todo, como hay tantas personas en el globo, que algunos capaz que no tienen ni idea, ni se acuerdan, ni nada. Por eso, como el público se renueva en forma permanente, vamos a describir, vamos a recordar, Isaías, qué pasó ese día y cómo fue el impacto que vos sentiste y tu mirada después de un tiempo. Ok, te comento un poco cómo fue ese día, porque te podría decir que son uno de los días más terroríficos que viví en la vida, en el sentido de que yo no tuve, por suerte, yo vivo muy en el desierto, no tuve una llegada directa de muchas cosas, pero a las 6 de la mañana, 6 y algo de la mañana, empezaron a sonar las alarmas, no solamente acá, sino en todo el país, con una ondanada masiva de misiles de Hamas. Nadie entendía nada, prendimos la televisión y cuando prendemos la televisión lo primero que se ven son dos camionetas con terroristas de Hamas y nadie entendía nada porque estábamos totalmente descolocados. Nunca había pasado una situación de este tipo acá en este país. Vemos eso, seguimos viendo y empezamos a escuchar noticias de tiroteos en Kibbutzim. Había una fiesta, la fiesta Nova, yo no sé si escuchaste, que una fiesta electrónica que había como 500 participantes y secuestraron gran parte de los secuestrados jóvenes son de ahí. Mostraron las primeras, empezaron a mostrar imágenes de la fiesta Nova y las masacres que había realizado. Todavía las imágenes no estaban censuradas, entonces se podía apreciar el nivel de saña y el nivel de dureza de lo que habían, como habían atacado. También hicieron un raid, se podría decir, por todos los kibutzim o kibutz. Yo no sé si sabes lo que es un kibutz. Alejandro, ¿sabes lo que es un kibutz? Sí, pero comentalo. Okay. Sí, pero comentalo. Lo comento. Un kibutz sería como una granja comunitaria al estilo socialista, donde un grupo de personas viven en conjunto, trabajan en conjunto y se reparten el rédito del trabajo. En la frontera con Gaza había 7 o 8 kibutzim. Uno solo pudo defenderse por sí mismo, pero en el resto, el desastre que se provocó y las imágenes eran de un nivel que ni siquiera por la radio quiero decirlo de las cosas que pude ver, porque de tal impacto y tal odio que se produjo. Todo lo que pudieron se lo llevaron y después nos quedamos horas mirando la televisión viendo la defensa del ejército contra los terroristas. Tardaron como 5 días en poder sacarlos, hasta que pudieron limpiar. Y después, ¿cómo se llama? Siguieron habiendo pequeños percances. Pero a nivel general fue una situación de horror que, de vuelta, la gente no ha visto la película de 27 de octubre porque está prohibida para el público general, pero se vieron imágenes de las cosas que ni siquiera te podría decir, me hacía acordar al nazismo, pero en el peor estado de odio que pudiera haber tenido. Y hasta el día de hoy, sí, no, hay cosas, de verdad que hay cosas que prefiero no mencionarlas porque son de alto impacto y no ayudan a nadie. Pero lo que viví ese día, hasta el día de hoy lo sigo sintiendo, y aparte me generó un cambio personal. Y yo pensé que nunca iba a tener, yo soy una persona políticamente de tendencia de izquierda. Me identifico más con
con la izquierda en el sentido mismo de, una parte porque por la paz y todo tipo de las cosas que incluyen, y por cierto tipo de compartir las granjas, como te decía, los kibbutz, las granjas comunitarias, todo ese tipo de izquierda siempre me atrajeron. Después de que sucedió lo del 7 de octubre, mi cambio fue radical. Me fui casi, no te podría decir a la derecha, pero perdí el respeto hasta la vida humana de ellos, que está mal. Está muy mal perder la vida humana, el perder el respeto a la vida humana. Pero la gente de acá era tanto el odio después de 1.300 muertes injustificadas y barbariamente hechas, que lo único que te genera es un odio y que no estén más. Y que no Claro. importa las consecuencias de cómo estén más. Y eso es lo que provocó en la sociedad israelí. Todas las agrupaciones de paz israelíes han cortado contacto. Muchos de los kibbutz que yo te mencioné que rodeaban la franja de Gaza tenían contacto de paz, tenían miembros que trabajaban en conjunto. Trabajadores de Gaza iban todos los días a los kibbutz a trabajar. Después se descubrió que esos mismos trabajadores hicieron los planos para que sepan dónde está cada familia. O sea, los niveles de desconfianza son absolutos. Y cómo recuperar eso a futuro es un problema. Porque nosotros en este momento, y aunque suene muy, muy crudo, hay un odio, pero ellos también nos odian de misma forma. Entonces, somos dos grupos humanos de los cuales ha habido violencia hace mucho, mucho tiempo, en el cual no hay respeto y en el cual el odio se ha hecho una cosa normal. Y ese problema yo, la verdad, no sabría cómo resolverlo, porque es algo ya se ha metido muy, muy en el cuerpo de la gente. Tienen que pasar muchas décadas para que esto se apacigüe, la gente pueda absorberlo y otra vez pueda haber algún tipo de relación. Pero se perdió todo, porque había esfuerzos por hacer cosas con la Franja de Gaza. La gente no sabe que hay un montón de ONG que estaban trabajando, que hay países que estaban trabajando para hacer cosas mejor. Todo eso se perdió y no lo van a recuperar ya. Claro. Entonces, es impactante lo que estás, de la forma que tan verídica que lo estás describiendo, ¿no? Cuando dos sectores hay desconfianza, después de tantos años, porque esto no viene de ahora, ¿no? Esto viene desde que yo tengo uso de razón y antes también, ese conflicto. Pero después de tanto tiempo era como que estaba calmado, se veía como una tranquilidad y que empezaba una relación de alguna manera de confianza en el ida y de vuelta, y eso se corta. Y cuando la soga se corta hay que hacerle un nudo nuevamente. Y para hacerle un nudo hay que juntar las puntas. Y volver a juntar las puntas, a lo mejor en lo tirante que fue el corte, es muy difícil de volver a tenerlas unidas y hacerle un nudo. Y queda un remiendo, que es una cicatriz que, como bien decía Isaías, una cicatriz que a lo mejor van a pasar muchos años para que eso se pueda cicatrizar, como bien es la palabra, ¿no? Recordamos la invasión de Hamás en Israel ocurrió el 7 de octubre del año 2023, principalmente en la región sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza. Y ese día Hamás lanzó una ofensiva sorpresa masiva contra Israel desde Gaza. Fue una combinación de ataques con miles de cohetes, infiltración terrestre de cientos de combatientes armados que cruzaron las fronteras con parapentes, motocicletas y a través de vallas de seguridad. También hubo tomas de rehenes y asesinatos masivos, incluyeron mujeres, niños y ancianos. Fue uno de los días más letales en la historia de Israel, con más de entre 1.200 y 1.300 muertos, más o menos aproximadamente, que es una barbaridad, y la captura de alrededor de 250 rehenes llevados a Gaza. Que esto desencadenó una respuesta militar
masiva de Israel, marcando el inicio de una guerra que continúa teniendo repercusiones a nivel regional y global. Ahora, también hay una realidad de que Israel tiene su servicio de inteligencia, que es el Mossad, que es la Agencia Nacional de Inteligencia de Israel, oficialmente conocida como el Instituto para la Inteligencia de Operaciones Especiales, que es una de las principales agencias de inteligencia del mundo. Que me imagino que también el conocimiento de la zona, y por otro lado la Franja de Gaza es uno de los lugares más resguardados, más observados desde hace muchos años, creo que en el planeta. ¿Cómo puede ser? Una de las preguntas que siempre nos hacemos y me hacen cuando hablamos de estos temas, Isaías, ¿cómo puede ser que haya fallado la agencia de inteligencia israelí, siendo una de las más importantes del mundo? Tocaste un tema bastante primordial, podríamos decirlo, y que en Israel está siendo bastante actual también. A ver, ¿cómo sucedió? Primero te voy a hacer una pequeña corrección. El Mossad es el Servicio de Inteligencia Internacional de Israel, que trabaja solamente fuera de sus fronteras. Dentro de Israel, el nombre del servicio se llama Shabak o Shin Bet, es como se conoce. Es el Servicio Interno de Inteligencia. Te voy a agregar otro más al caso que también tiene culpas en esto, que es el Servicio de Inteligencia del Ejército, que también se lo está culpando por los hechos. En estos momentos se está realizando una investigación exhaustiva sobre todo lo que sucedió y cómo sucedió. En un primer momento, y ahora lo siguen confirmando, se dice que el gobierno egipcio, o en este caso, ¿cómo se llama? El Servicio Secreto Egipcio, 3 días antes del ataque envió un comunicado a Israel avisando de que Hamás estaba por hacer algo. Parecería que no le dio importancia, o Netanyahu no le dio importancia. Acá hay también en toda la frontera de la Franja de Gaza, hay algo que se llama, déjame recordar en español, torres, las torres de vigilancia, cada cierta cantidad de metros, y un grupo de soldadas son las encargadas de las torres, o eran encargadas de las torres. Esas chicas venían anunciando que veían cosas raras hace mucho tiempo ya, muchísimo tiempo. Y tampoco se le prestó la atención debida, fueron los oficiales, y los oficiales dijeron que estaban exagerando la situación presente. Después se dio de todo esto, se dio el ataque mismo, pasaron, como tú comentaste, con tractores, con todo lo que se podía pasar. Y a los pocos días volvió la versión egipcia de que Netanyahu sabía, él lo negó. Al final de cuentas, después de todas estas investigaciones que se han hecho, sí, la información llegó a la oficina del primer ministro. Lo que pasa, o lo que debería haber pasado, parece, es que no le dio la relevancia. No pensaron jamás que jamás iba a poder hacer algo de esta magnitud. No se les pasó por la cabeza. Yo creo que lo pensaron más como un cuento de hadas que se estaban imaginando de que podía ser una realidad. Y terrible. Sí. Que tengo un comentario más. Y es tan así que, no sé si has escuchado Zimbabue, que era uno de los líderes de Hamás, que bueno, ahora ya no está, pero está el hermano todavía vivo, que era el encargado del ataque. Estuvo a punto de suspender, estuvo a punto de suspender el ataque porque él pensaba que toda esa tranquilidad estaba armada por los israelíes para sorprenderlos. Ni siquiera él mismo pensó que los israelíes iban a creer en la trampa. O sea, fue, por mi lado, una cuestión de una falla de seguridad grave, de no prestarle atención a todos los signos que le llegaron con el tiempo. Y yo creo también, ya es una opinión personal, el ego de Netanyahu es demasiado alto para poder ver ciertas cosas. Porque lamentablemente el primer ministro que tenemos tampoco es una maravilla.
Mm. No, evidentemente ha fallado en su conducción, porque por más que haya habido una paz en este tiempo, antes de este conflicto, es algo que de siempre, ¿no? Esto que es inédito poder pensar de que eso se podía llegar a... uno quedó impactado, ¿no? A lo largo de cuando vio las imágenes quedó impactado porque esa realidad era algo que uno no se lo podía imaginar jamás, jamás, salvando la palabra, ¿no? No se lo podía imaginar jamás de lo que significaba ese ataque que parecía una película, no sé, una película de ficción, porque, como bien decimos, el servicio secreto de Israel está caratulado como uno de los servicios secretos más importantes del mundo, junto con la CIA y de alguna manera esto y la agencia rusa. Pero esto fue algo que sorprendió, la verdad que sorprendió y queda un poco debilitado el país también en ese aspecto ante el mundo entero. Ahora, le vamos a dar la apertura a Cris para que intervenga con su voz femenina, su mirada, su visión y te pueda desarrollar alguna pregunta. Adelante, Cris. Perfecto. Gracias, doctor Alejandro. Ismael, bueno, escuchar a la distancia todo lo que ustedes están viviendo realmente genera un impacto emocional bastante grande y revisar las noticias también, ¿no? Y como misioneros de paz siempre estamos atentos a través de la oración para poder seguir pidiendo esa paz tan anhelada. Y lo que me sorprende es cómo si ustedes siendo adultos y siendo hombres que se supone que son más fuertes en este ámbito, qué está pasando con los niños. He mirado muchas noticias que realmente devastan el corazón, no solamente por lo que ellos están enfrentando, sino también esa impotencia de saber que ellos están cerca a sus familias, a sus padres y no pueden hacer nada, a pesar de que ha habido voces también como los videos de los niños que se han viralizado, donde ellos también reclaman y piden la paz. Cuéntanos, por favor, qué sucede con estos nenes y qué pasa también las madres, ¿no? Con el género femenino, porque realmente, pues ellas también están allí en ese espacio y bien usted lo manifiesta, o sea, el sentir de su esposa, ¿no? Que no es solamente ver que pasa escuchar, sino que también enfrentarse a esa realidad, cómo pierden a sus familias, a los misiles. Te escuchamos, ¿Ahora? Sí, te escuchamos. Sí, se lo voy a contar. A ver, voy a comenzar por parte de las mujeres antes de los niños. Vamos a hacer una diferenciación. En Israel están la gente que hizo inmigración o las mujeres que hicieron inmigración ya más de adultas. Y después están las nacidas en Israel, que se las denomina Sabra, acá en Israel. Las mujeres de aquí son mujeres no duras, son mujeres muy duras. Son mujeres que hacen el ejército, son mujeres que van a áreas de combate, son mujeres que se preparan, que no le tienen miedo a nada. No es el estándar de mujer no es el estándar de mujer femenina tanto como uno piensa. O sea, unas mujeres israelíes son mujeres extremadamente fuertes y extremadamente preparadas en ese sentido. Por el lado de los chicos sí, sufren los chicos, y no solamente del lado israelí, sufren los chicos también del lado gazatí, porque es así. Pero en la sociedad israelí, por lo menos, se hace todo lo posible para tratar de cuidarlos dentro de los ambientes adecuados. En los jardines que tienen se les da apoyo,
o si notan algún tipo de conducta rara, la familia también busca. Hay lugares acá. Israel está muy preparado, como yo te había mencionado antes, con la seguridad social para cuando pasan todo ese tipo de cosas. Los chicos sí sufren, los chicos no entienden, los chicos no saben lo que pasa, pero entienden perfectamente que cuando hay una sirena tienen que correr y si hay un boom tienen que esconderse. Lo que pasa esto es que nos lleva a que, por más que lo entiendan, su infancia ya está truncada. No van a tener una infancia normal, porque esas cosas no se lo van a olvidar jamás. Y las sensaciones que le van a producir cada cosa de estas, tampoco se la van a olvidar jamás. El cuidado social es amplio, pero la realidad y el impacto que ésta tiene sobre ellos no se va a borrar, no se va a borrar. Queda evidentemente ese trauma que como una criatura ni para nadie, pero fundamentalmente para las criaturas que de alguna manera venían con una tranquilidad y la paz, siempre recordando la historia por todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo. Los chicos, el pueblo venía bien, Israel venía bien, con una normalidad. De repente es como que lo meten en una caja a todos juntos y lo sacuden y quedan todos tildados, porque ese trauma va a llevar mucho tiempo en recuperar las mentes de esas criaturas. También hay una realidad de que el país tiene que seguir continuando su vida normal, en su parte económica, laboral, educativa. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Cómo atraviesa la situación en ese aspecto Israel? Israel está dividido en sectores, ¿ok? Está sectorizado para los casos de emergencia. Y todos tenemos en el teléfono celular, hay varias aplicaciones, pero hay una aplicación del Ministerio de Defensa que te dice en qué zona qué se puede hacer. Si se puede salir a la calle, no se puede salir a la calle, se puede ir al trabajo, no se puede ir al trabajo. De esa forma, más o menos controlan los movimientos de la gente. Me has preguntado algo más, Alejandro, que te escuché a la mitad, discúlpame, te tengo que preguntar. Sobre el aspecto económico del país, ¿no? Porque la parte económica, eso no te he escuchado. Lo otro ahí, sí, pero te he escuchado a medias, discúlpame. El aspecto económico está muy desbalanceado. ¿Por qué razón? Porque tienes un porcentaje amplio de la población que está haciendo reserva. ¿Qué significa? En Israel tú haces 3 años de ejército y reserva cuando terminas hasta los 45 años. Se extendió hasta los 50 por caso de emergencia hasta ahora. Yo me salvé por unos pelos. ¿Qué sucede con todo eso? Falta gente, no hay trabajo, no hay oficinistas, no hay gente en el banco. Los trámites que antes tardaban una semana van a tardar un mes. O sea, y no producen. Al final de cuentas no hay una producción constante de cosas. Entonces, eso tiene un efecto general en la economía del país y el país está en declive económico en este momento con todo eso. La economía israelí no está pujante como lo estuvo hace un par de años atrás. Sí, está descalabrado. Sí, está descalabrado. Está descalabrado porque si tenés una fábrica que para funcionar necesitas 1000 y tienes 500 y vas a tener un problema serio. Y en algún momento te va a saltar por los aires. Acá lo que salva la economía israelí es que antes de la guerra era una economía muy fuerte y con mucho respaldo. Pero tampoco es que somos millonarios y tiramos la plata al techo. No somos un país de los ricos, no, somos un país que está muy bien, pero no se lo considera uno de esos países ricos que le sobra la plata para poder hacer lo que quiera.
Y además Entonces, tienen y hacer una inversión militar me imagino que un misil no debe salir barato. mira, te digo valores. Un misil, el que usa la cúpula de hierro que conocen ustedes, que son los más baratos, sale $100.000. Pero después, si pasás al misil que sigue, que es el misil HETS, que sería la traducción flecha, ya salen $3 millones. Pero si seguimos subiendo, porque Estados Unidos nos está ayudando, nos mandó 2 cúpulas THAAD, no sé si esta vez has escuchado alguna vez de ellas, son las No. cúpulas de Estados Unidos, mandó 2 cúpulas THAAD y Patriot nuevo. ¿Para qué se corta? Te escuchamos, te estamos escuchando. No, a mí se me corta, disculpa. Y ahí hubo una inversión muy fuerte de Estados Unidos también para la defensa, pero es plata que no es de Israel, es plata que viene de afuera, es plata de los aliados, nosotros no tenemos suficiente. Pero hay algo que es la pregunta de todos, ¿no? El grupo Hamas, que viven en algunos, como por lo menos lo que se ve, que están en las cuevas, que son en el desierto, que todo eso lleva una preparación técnica, táctica, económica, eso no se prepara, no cualquiera agarra un hilo, una metralleta o algo, y sale tiro sin Sí. ninguna preparación. Eso es una preparación real, militar, y bancada por algún poder internacional porque vos me decís $3 millones un misil, te están tirando 50 misiles, 100 misiles, y bueno, eso, ¿cómo es? Yo no me termina de cerrar, de imaginar. Mira, me llegaste a un punto algo que te voy a hacer cerrarte el hilo de Sí, cómo de cómo se han preparado. Acá el gobierno que tiene el dinero, las armas y el poder en la región del Medio Oriente es Irán. Irán se maneja con proxies. Tiene a Yemen como un proxy, tenía a Siria como un proxy hasta que la perdió, y tiene al Líbano como proxy. Ellos, de diferentes formas, han hecho llegar millones de dólares a la Franja de Gaza y a través, ¿qué es lo que pasa? Es un chiste de mal gusto, pero ellos mandan el dinero y Israel, por tratos que tuvo de reconstrucción de la franja, mandaba cemento y materiales para reconstruir edificios, por obligaciones internacionales por las guerras anteriores. Por 10 años o más de 10 años, todo ese material de construcción no se usó para ninguna sola casa. Se usó solamente para hacer túneles. Después, yo no sé si habrás escuchado que ayer apareció en las noticias el eje Filadelfia, que era como un... Ok, ¿qué es el eje Filadelfia? El eje Filadelfia es la frontera entre Gaza y Egipto. Ahí había más de 50 túneles, pero no túneles pequeños, porque yo te menciono túnel y por ahí piensas un túnel que pasa una persona arrodillada, no. Túneles que pasa un Mercedes-Benz andando despacito. Claro, son ciudades. Son pequeñas mini ciudades bajo tierra, que eso fue lo que se encargó de destruir Israel ahora, y es el gran motivo porque Israel en todas estas negociaciones se niega a devolver, porque dice, si devolvemos el eje Filadelfia, le estamos devolviendo el sector de pases de armas. Entonces, por eso es imposible que hay. También han llegado en el pasado, pero ahora está tan custodiado a nivel marítimo. Barcos de pesca palestinos se alejaban de la costa, se contactaban con otro barco, le hacían la transferencia de armas y volvían a la costa. O sea, cómo llegar todo ese material lo tenían de 1000 formas. Pero lo más importante, y que es el conflicto central para mí, es de dónde venía el dinero, porque sin dinero no se hace nada en esta vida, y el dinero viene de Irán.
Y ese es el gran problema, Irán es el gran problema. Claro, ahí ustedes ven el punto de inflexión. Porque no solamente dinero, es preparación militar. Sí, Es obvio. más allá del dinero, ¿no? Porque lógicamente que con el dinero tienen las armas, los instrumentos bélicos para generar el desastre, pero después hay una preparación súper importante, Sí. porque eh, te das cuenta que están a un nivel a un nivel de máxima en su preparación. Están por suerte a un nivel de máxima en la preparación que ellos pueden llegar. Yo lo digo de esa forma, porque la preparación, más que preparación, fue salvajismo, lo que tienen ellos. Claro. Están preparados. A ver, yo te voy a dar una cosa. Cuando yo estuve en el ejército aquí, a mí me hicieron un comentario, no sobre Hamas, sino Hezbollah. También diferentes culturas, pero el mismo enemigo, se podría decir. Hay algo que nosotros nos ponemos, una goma que se pone en el pantalón para que no se te baje, en el pantalón militar. Un día viene un oficial de alto rango y me dice, ¿ves que la gente de Hezbollah empezó a usar las gumiot, los elásticos? Sí, digo, bueno, ¿sabes qué significa eso? Que ya no son guerrilleros, ya son soldados. Claro. Porque significa que ya su nivel de preparación y de conducta ya es otra. Ya están en otro nivel. Pero todavía los grupos terroristas, bien hacíamos la diferencia, ¿no? Un grupo militar con estos grupos fundamentalistas, que a la larga son todos fundamentalistas, porque se matan entre todos, es un desastre todo, no, salvando la diferencia, tal vez lo hacen de una forma más salvaje, pero no dejan de ser salvajes igual. ¿Cuántos grupos fundamentalistas existen que ustedes tienen como alerta en la zona? Hay varios muy pequeños que la verdad yo desconozco, que solamente por el nivel de inteligencia los conozcan, pero a nivel de importancia son tres, como mencioné, son Hezbollah en el norte, en la franja Hamas, en la franja de Gaza, y hay uno tercero, la Jihad Islami, que está también en la franja de Gaza, y está en parte de Cisjordania. Que Cisjordania es otro asunto que también merece un poquito de conversación para entender, porque Cisjordania son entes separados, gobernados diferentemente, pero los problemas que están saliendo son casi los mismos últimamente. Sí, es la misma dimensión, tal vez desde otro lugar, pero no deja de ser la misma dimensión en esto. Ahora, eh, cuando hablamos de la paz, esta paz perdida, ¿no? Con todo lo que nos estás contando, la verdad que es bastante que te agradecemos, porque la verdad que te agradecemos esta No, posibilidad de diálogo abierto, de esa libertad que te estás tomando de poder comentarnos todo tu realidad, tu posición, tu punto de vista, que está muy graficada y la vamos entendiendo y comprendiendo, y espero que nuestra audiencia le suceda lo mismo. Ya vamos a encontrar las repercusiones de esto. Ahora, volviendo a la franja de Gaza, ¿no? Esta franja de Gaza que ya prácticamente está destruida, no queda nada. está en el piso, se podría decir, casi literalmente. Claro, ya no queda nada. No hay agua, no hay luz, no hay edificios, pero sigue viviendo gente ahí. Sigue habiendo 2 millones de palestinos ahí. Mm. Ese es el problema. El problema es que hay 2 millones de palestinos. Hamas pone parámetros para una negociación surrealistas
de alguna forma, porque yo quiero que liberen los prisioneros, pero tipo, un prisionero judío por 1.000 asesinos palestinos me revuelve el estómago un poco. Eh, Para que me confundí con aquí va disculpa la pregunta, de 10 yo, disculpa. Que si está habitada Franja de Gaza y lo que me estás diciendo está correcto, la sintonía. Esto de que hay 2 millones de palestinos viviendo. Sí, Y, no tienen, no tienen nada, y lo que iba a ir, disculpa que me haya confundido, es Israel no le queda otra. Yo no sé si, no te puedo decir que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero han cortado los suministros para tratar de, si de alguna forma el pueblo gazatí puede presionar a Hamas para que liberen a los prisioneros por hambre. Vamos a ser realistas, esa es la técnica. Claro, lógicamente. Pero, a ver, es una técnica que, a ver, a mí me molesta, porque, a ver, yo también soy ser humano y no me complace tener que hacer una cosa de ese tipo, y tengo la suerte de no tener que tomar decisiones de ese tipo. Pero si hace 2 años hay prisioneros, los tienen retenidos y no hay forma de ejercer presión, porque no solamente hay presión interna, sino hay mucha presión externa, eh, les genera problemas y están pasándola mal, no tienen cosas. La única salida que tienen es, si están enfermos pueden salir por Egipto, o si están heridos también son atendidos en Israel. Pero no, es una población que está, vamos a ser realistas, está castigada, no tiene solución, no tiene futuro. Los niños están perdidos porque tienen una educación adoctrinaria pro militar. Le ponen en las fiestas de, no sé si has visto videos de la ONU, de la escuela de la ONU haciendo fiestas con nenes de 4 o 3 años vestidos de terroristas. O sea, tenés una franja que está desolada, destruida, con carencias de cualquier tipo de elemento básico, pero Hamas no le importa, porque a Hamas no le importa a su gente. Claro, no, me imagino que ya es. No le importa. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro. De hecho, te puedo contar de que cuando nosotros hicimos la cumbre el año pasado, te contaba que la quinta cumbre la hicimos en el año 23, como todos los años, en conmemoración al Día Mundial de la Paz, que son los 21 de septiembre. Terminamos la cumbre en Estados Unidos y a los días nomás comenzó este conflicto. Me puse en contacto con algunos de tu pueblo para ver cómo podíamos hacer nosotros como organización, como Acción de Paz, como su nombre lo dice, que nos metemos en territorios de terrenos que son bastante álgidos. Pero bueno, a lo mejor cada uno tiene su misión. De que de hecho muchos me preguntan, ¿y para qué se meten? Y bueno, nosotros tenemos una misión y tratamos como organización internacional interceder en la diplomacia y buscar el diálogo, y de hecho trabajamos para la liberación de rehenes, trabajamos para que entre la Cruz Roja, y empezamos a trabajar estas negociaciones de cooperación internacional, diplomática, entre distintos actores de países. Una de las cosas que me repercutió del lado de ustedes cuando estábamos buscando la paz, que teníamos pensado hacerla en Tel Aviv, en el doctor para llevar nuestro planteo, que es educar para la paz, ¿no? Esto de empezar a educar desde otro lugar, desde los valores, no solamente desde Israel, que ya eso que de alguna manera lo tienen, pero las situaciones conflictivas en que de alguna manera el sentimiento, las emociones revuelvan toda esa célula que tenemos en nuestro corazón y provoquen ciertas reacciones
que no nos gustan, como el odio, como vos nombraba hoy, ¿no? Pero del otro lado, me decían que llegó un momento donde lo pude llegar a comprender. Y me decían del otro lado, imagínate, Alejandro, que va a ser muy difícil mantener esta paz, porque y que esto se desarme de los grupos fundamentalistas, que son los más reaccionarios y lo más terrible que pueda existir, porque ahí ya no le importa ni siquiera la vida propia. Eh, Cuando vos mismo lo decías, ¿no? El chico de 3 4 años ya están empezándose a preparar con un fusil en la mano, generando ese fundamentalismo en su mente, preparados ya para morir en algún momento por esa causa, y que eh, muchos de ellos, de esas criaturas, son personas que han perdido, que no tienen nada, no tienen papá, no tienen mamá, o quedaron mutilados, o quedaron... Entonces, el impacto emocional del trauma mental que tienen esas criaturas hacen que en su naturaleza de supervivencia y de odio que se acumuló en su vida, y de preparación también incentivada, estos son bombas de tiempo, son bombas de tiempo. Entonces, esa paz, como bien decimos, que estamos tratando de alcanzar e incentivar para que se genere el diálogo como una propuesta operadora, la estamos viendo difícil. Todo lo que nos comentaste vos, ¿no? No solamente de un lado, sino del otro también, ¿no? Salvando las distancias. ¿Qué opinas? Mira, como yo te había mencionado antes y lo vuelvo a mencionar ahora, esa es una generación lamentablemente perdida. Es una generación, digamos, los fundamentalistas del mañana ya están ahora. Claro. O sea, ya están preparados, ya lo han educado. Tienes que ver los libros de colegio en Gaza antes de la guerra, pero yo no te digo ahora, yo hice el ejército en el 98, ya en esta época era. Indican cómo odiar a los judíos, qué es lo peor de los judíos, cómo matar judíos, por qué tenemos que matar a los judíos. O sea, ya están formados y armados mentalmente en eso desde muy chicos, y este radicalismo, yo la verdad no lo veo posible. Bueno, hay que actuar de una forma muy drástica, muy violenta para hacer una erradicación, pero ¿sabes lo que pasa? Y yo te lo voy a decir de mi lado, es cuando un judío tiene que actuar, y eso yo lo veo y se ve mucho, para actuar en su defensa, y aunque tenga sus razones, afuera del mundo siempre va a ser criticado por sus acciones, aunque sean en legítima defensa. Sí. Y también eso hace que el gobierno muchas cosas no la haga por una cuestión de política internacional, para no quedar más afuera. Hay otros países, dime otro país, no sé, si Uruguay ataca a Argentina con misiles por un mes, ¿Argentina se hubiese quedado quieto? No, hubiese entrado con todo. Y alguien hubiese dicho algo, alguien hubiese dicho algo en contra, no, porque es legítima defensa. Esta gente que está hace años preparando chicos para inmolarse y matarse, nosotros estamos muy atados de manos, salvo que haya una guerra muy violenta como la que hay ahora, que es lo que está haciendo el pase para que haya batallas y se vayan eliminando batallones de terroristas. A Israel le cuesta mucho salir de ese círculo de política internacional de no, porque si matamos, si un chico se murió, y después en la prensa, y después en la ONU. En la ONU nosotros, cualquier cosa, nosotros podemos tener razón, pero la ONU siempre va a decir lo contrario. Nosotros, Israel no se siente amigo de la ONU, no se siente amigo de ninguno de ese tipo de cosas, porque jamás han funcionado para nosotros. Entonces, es más profundo todo esto. No solamente los chicos que están preparados, que se preparan desde chiquitos, sino es que
cambio se puede hacer para poder revertirlo. Y yo, la verdad, en lo personal, lo desconozco, salvo de alguna forma violenta. Pero una forma violenta que conlleva que de acá a 10 años haya otra guerra de gran escala. Claro. Pero Según, los chicos que quedan, sí, y van a quedar chicos todavía entrenándose para la próxima generación. Tienes que romper el esquema ese. es un círculo vicioso, termina siendo un círculo vicioso que está demostrado en la historia misma de este conflicto que, como vos decís, se aplaca un poco el agua, digamos, se tranquiliza, pero sigue corriendo agua bajo el puente y en algún momento vuelve de vuelta la bomba a estallar. Cris, te abro el micrófono para que le preguntes lo que gustes a Isaías, que nos está dando este reportaje con una libertad y que respetamos y la verdad que admiramos la confianza que nos estás teniendo, Isaías. Pero Cris, te En hablo. el momento que hablé contigo te di mi confianza, Alejandro, no te preocupes. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, siempre hemos visto que cuando existe este conflicto en diferentes países, lastimosamente algunos medios de comunicación no muestran la realidad de las cosas tal como son, ¿no? Siempre está allí tal vez el gobierno maquillando un poco esta información, pero sí es muy preocupante saber que está catalogada como entre las guerras más largas que ha existido a través de la humanidad. Mi preocupación muy grande, independientemente de los adultos, es estos niños y seguiré pidiendo mucho por ellos también. A pesar de que Ismael dice que las mujeres tienen otra visión, ¿no? Desde ese rol de mujer allá, me pongo a pensar como mujer y digo, bueno, de pronto siempre las madres sacamos esa fortaleza y la fuerza más arraigada que tengamos para defender a nuestros hijos. ¿Cuántas madres podrán haber perdido no solamente a su esposo, ¿no? Dentro de estas guerras, sino también a tantos hijos adultos como hijos pequeños? Y me pongo a pensar como que eso pasaría. Y como educadora del nivel infantil, porque también soy docente de educación preescolar, o sea, no puedo creer que organizaciones de esta talla, en vez de tratar de hacer el ambiente diferente a las mentes de estos niños, les generen también ese tipo de guía, ¿no? A través de videos, de enseñarles a que desde pequeños ellos tienen que estar preparándose para esa guerra. Realmente eso me llama mucho la atención y Ismael, o sea, cómo me gustaría poder darles una mano amiga a esos niños y poderles hablar de otras cosas, de otros temas, de lo que el mundo les habla a los niños, ¿no? En esta educación infantil. Y al parecer, pues no, allá se basan directamente en esa parte. Esa es como una de mi preocupación también desde este ámbito internacional. Pero la otra parte, Mael, la hambruna. He escuchado mucho de esta situación de hambre que están viviendo y sobre todo también lo de los hospitales. Cuéntanos, por favor, un poquito para la audiencia qué está pasando con esto. Bueno, primero, ¿cómo se llama? No solamente las mujeres israelíes son fuertes, las mujeres son generalmente más fuertes que los hombres. Eso me queda claro hace muchos años, para muchas cosas. ¿Cómo puedes ayudar en Gaza o puedes ayudar en Cisjordania? Ahí, como te había comentado Alejandro, nosotros hay un problema educacional de fondo y en el cual no se deja que ninguna organización internacional se acerque. O sea, por más buenas intenciones que tengan, por lo menos en la franja, de hacer algo, el Hamas no está interesado que ningún extranjero reeduque o eduque correctamente a sus criaturas. No les interesa.
porque para ellos son soldados, y si no son soldados, de última son escudos defensivos. En donde se puede generar un poco más de cambio, porque no hay que olvidar que los palestinos están subdivididos en dos áreas, es en Cisjordania. En Cisjordania hay un gobierno que también es una mini dictadura, hace 15 años hay una persona gobernando, pero está mucho más relacionado a Israel, hay mucho más acceso, y a ese tipo de lugares sí se puede llegar a tener, ustedes como organización podrían llegar a tener un tipo de acceso más profundo para poder influenciar un poco. Pero en terreno es muy complicado, de vuelta. La visión de ellos, inclusive a veces no viene solamente de las casas, no viene de los colegios, viene de las casas. Cuando alguien se suicida, acá en Israel un palestino se suicida y mata a 10 personas, las familias salen festejando. Y ese tipo de conductas no tienes cómo cambiarlas ya. Ah. Volvemos de vuelta O sea, volvemos de vuelta al círculo de odio. Es un círculo de odio que no termina nunca. Ahora, yo me preguntaría, o una de las grandes preguntas que me hago es que, ¿qué rol cumplen los organismos internacionales como la ONU, la OTAN o la Liga Árabe en la búsqueda de soluciones reales? ¿Cómo la ves? La Liga Árabe, mediante Qatar, yo no sé si tú sabes que Qatar tiene en su constitución un párrafo que los obliga a ser mediadores. Por eso son mediadores. Mediante la Liga Árabe se está cumpliendo un papel bastante importante con Egipto también, que ha sido la recuperación de los rehenes que se han podido recuperar. Todavía quedan 24 o 23 rehenes, pero en eso ha servido la Liga Árabe más que nada. La ONU, yo te voy a decir, la ONU, y aunque suene feo, acá en Israel nadie quiere a la ONU. Lo considero una organización que es totalmente contraria al ideario del país, que siempre que ha pasado algo jamás han salido a favor de Israel, que cuando se les pidió, por favor, en la ONU, a la parte de trato de mujer, no sé cómo se llamará de la división dentro de la ONU, que critiquen las violaciones masivas que se hicieron el 7 de octubre, la ONU no hizo nada. Después de esos, muchos ejemplos. O sea, la ONU es un ente que aquí se le respeta muy poco, no se lo quiere y se lo piensa más como un enemigo que otra cosa. Hay otras instituciones por ahí más religiosas que tengan más acceso, yo supongo, a llegar a ciertos sitios, o una organización, por eso es una organización tipo más cristiana, para Cisjordania, por ejemplo, podría tener mucho más éxito que lo que podemos tener nosotros para ayudar, por todo este tipo de cosas. Pero de vuelta, las organizaciones en general en Israel se las respeta poco, después de que la Haya también puso orden de arresto para el primer ministro y un ministro de defensa, después de la masacre que sufrimos, es indignante, y también no le damos el respeto porque no lo tienen, porque no puede ser cuando somos siendo los atacados, terminamos siendo los responsables. Y nadie puede decirnos que el derecho de defensa no existe. Claro, el problema ¿sabes cuál es el problema, Alejandro? El derecho a defensa existe, pero es muy difícil en un terreno que debe ser como capital federal, más o menos en Buenos Aires, de extensión, con 2 millones de personas dando vuelta, se te hace muy complicado poder resolver estas cosas. Se te hace todo muy complejo. ¿No? Isaías, la OTAN. La OTAN. ¿Cómo juega? La OTAN. Perdóname. Mira, la OTAN, sí, para que te responda. Sí, perdóname que te interrumpa, porque la OTAN juega un papel
crucial porque Europa se ve afectada directamente por toda la crisis económica, pero también el miedo de que esto se expanda. Entonces, ¿qué papel juega la OTAN en esto? ¿Y por qué piensas que no, que Estados Unidos se nos ayuda todo el tiempo, Alejandro? ¿No has pensado un momento por qué Estados Unidos siempre ayuda a Israel? Porque somos el último escudo ante los países musulmanes. Claro. Y esa es la realidad y por eso la ayuda. Y la OTAN no da mucho ayuda. La OTAN está totalmente comprometida con Ucrania en este momento, cosa que me parece lógico, pues es un conflicto más regional todavía. Y la OTAN, inclusive, lo único que tiene bueno la OTAN para nosotros en estos momentos, que también estamos entrando en un conflicto con Turquía, y como Turquía es parte de la OTAN, y mientras lo sea parte, no nos puede atacar. Pero ese es un conflicto nuevo que yo no sabía que con Turquía también se está empezando a ver conflicto. Sí, algo había escuchado, había escuchado, uno investiga y ve que van surgiendo, es como que uno mueve el palito en el hormiguero y empiezan a salir hormigas por todos lados, ¿no? Y ya no se sabe, ya se desencadenan estos conflictos en distintos países, geopolíticamente hablando, estamos en una situación muy grave, porque esto va afectando y cada vez como meter el palo en un hormiguero. ¿El Vaticano hizo algo? El Vaticano no hizo nada, la verdad, no se hizo mención. Las menciones del Vaticano fueron pedidos de paz, pero pedidos de paz no es una cosa que ayude a solucionar estos problemas. Acá se necesitan acciones, no pedidos. Claro. Entonces, las acciones no frecuentan tanto. Los mismos líderes políticos israelíes, que yo te había mencionado antes, tampoco se les tiene toda la confianza absoluta, más que nada porque el primer ministro está con caso de corrupción, cosa que no sé si sabías, está siendo enjuiciado, entonces también eso le saca credibilidad un poco a su persona. Pero no. Claro, cuando uno pierde la confianza hasta la parte interna, ahí empieza un problema grave. Digamos, a veces uno tiene una mirada hacia afuera, pero viste, cuando es lo mismo que la familia, ¿no? Que uno ve hacia afuera cómo los individuos de la familia actúan, pero en realidad el conflicto a veces es hacia adentro. Yo no entiendo personas de ese nivel, ¿para qué quieren la plata si a la larga no la pueden disfrutar, ¿no? No, es una. Aparte la tienen. Claro, aparte la tienen, pero no la pueden disfrutar. Es una de dinero. Disfrutar de esa corrupción que provocan. No, es algo que no, la verdad que no termino de comprender, ¿viste? No termino de asociar, porque ya es la perversidad misma del ser humano, digamos, para no dar nombres, que se meten en situaciones de la cual no lleva a ningún resultado, ni siquiera positivo, ni de ganancias para ellos, porque, pues, ¿y para qué querer la plata? Si estás destruyendo tu pueblo, si vos no la podés ni siquiera disfrutar, estás siendo mirado por tu misma familia, observado, criticado, estás metiendo en una situación grave. ¿De qué te sirve y de qué te vale la plata? Porque la verdad que no, en esta situación la plata es lo de menos. Es lo de menos, pero este tipo se metió la pata. Y aparte acá la justicia no funciona como allá. Acá hay un caso de hace 20 años atrás de un primer ministro que le dieron $100.000 de regalo y fue preso 5 años. Acá funciona un poco diferente el sistema. Entonces por ahí también hay un Netanyahu, lo que está haciendo es reteniéndose en el poder a la fuerza. Y para retenerse en el poder a la fuerza, está usando aliados políticos que son lo peor que hay en Israel. Lo peor, cuando digo lo peor que puede haber, son derechistas fundamentalistas. Claro. No, es terrible, es terrible. Y ya te vamos a ir concluyendo un programa de excelencia, agradecerte nuevamente, Isaías. Esta comunicación nos ha enriquecido
hemos entendido el panorama desde una mirada local, desde un ciudadano que trabaja todos los días y que tiene que preocuparse por su economía, por su familia, y que de alguna manera, por suerte, no estás en el centro del conflicto real, sino que estás en la periferia, que no deja de ser parte del miedo, por esto de levantarse con la sirena, como bien decías, y bueno, y volverse de alguna manera. También el ser humano tiene la posibilidad, viste, de que como todo, uno va generando callos, entonces el pueblo, ustedes como pueblo han sido un pueblo muy sufrido, muy atacado desde la historia de la humanidad, y, y eso también hace que la dureza, ¿no? Como bien decía, de las mujeres y la mirada y la posición de los sentimientos encontrados, porque como counseling, como especialista en neurociencia, de estudiar la mente humana, he notado en este reportaje, permíteme decírtelo, esos sentimientos encontrados que tenés, ¿no? Que surgen de alguna manera de la impotencia y también de la sensibilidad que como todo ser humano tenemos, en este caso se te nota. Entonces, ahí nosotros de alguna manera alentamos a este proceso de paz y queremos la paz. Nosotros somos una organización de paz. Pero la realidad es que el papel hoy lo juegan las grandes potencias, como Estados Unidos, China, Rusia, y en este conflicto actual y en los esfuerzos de la paz. Estos países que te estoy nombrando fundamentalmente como potencias internacionales, Estados Unidos, China, Rusia, y podemos nombrar otros, bueno, ya estamos hablando de otro conflicto porque no solamente pueden ayudar a la paz en el Medio Oriente, sino que también están desatándose conflictos como Rusia y Ucrania, que lleva ya un par de años largos. Sí. ¿Qué opinas sobre la potencia esta? ¿Cómo la ves? ¿Se podrán llegar a sentar estas potencias para cerrar en algún momento? No, porque mi opinión personal, por lo menos, tienes al presidente, tres países que son potencia, como dijiste tú, China, Estados Unidos y Rusia. El único que tiene un cierto sentido más o menos dentro de todo de la lógica es el presidente chino. Por lo menos para mí es el más lógico de todos en su forma de actuar. Pero después tienes un gran problema. Tienes por un lado Putin, que es un dictador, porque es un dictador, muy loco, que miente a su pueblo y es capaz de sacrificar millones de seres humanos por una idea. Estamos hablando de una persona que todavía parece que no cayó, que la cortina de hierro ya no está. Entonces como que le da lo mismo. Y por el otro lado tenemos un presidente americano, tenemos a Trump, un presidente que es ambivalente, que no es un político nato, que toma decisiones aleatorias muchas veces o incongruentes en sí mismas. Entonces es como ver sentados los tres chiflados juntos, en mi punto de vista, porque cada uno tiene un pensamiento totalmente diferente, no solamente desde lo ideológico, sino de intereses que tiene cada uno en este momento. China no se quiere sentar porque quiere Taiwán. Ahí eso queda claro. Putin no va a ceder si no se queda con alguna provincia de Ucrania y Trump le está diciendo que no. Y Trump no tiene las habilidades, para mí, para poder resolver una cosa de ese tipo. Lo que él ha hecho es mucho palabrerío, hablar mucho, decir soy el rey, se cree como el rey león que puede solucionar todo, pero no funciona así. Y no los veo a los tres sentados solucionando un problema porque no los veo con las capacidades y tampoco con los intereses. Ahora, todos estos países que estamos nombrando, más
más todo lo que hemos nombrado durante el programa, tienen sustancias nucleares que son de alta potencia, donde apretar un botón significaría una posible guerra mundial y, como nos decía el doctor Ernesto Caja, Premio Nobel de la Paz, un cuartito de la sustancia nuclear que existe en el planeta estaría rompiéndose en 400.000 pedacitos. ¿Qué visión te da esto de pensar de que alguno actúe de esta manera y se provoque una guerra nuclear, una tercera guerra mundial? Mira, el único que podría hacer algo así es Putin, en mi perspectiva, pero como se llama, viene amenazando y ha amenazado varias veces con eso, ha hecho ejercicios, simulaciones y todo tipo de quehaceres para poder ver cómo amenazar, pero también Putin no es tonto, estará en... Entonces, yo no sé hasta qué punto va a estar de acuerdo en tirar algo que le va a caer de sorpresa por detrás. Claro, pero en el grado de inconsciencia que tienen, o sea que dentro del grado de inconsciencia termina siendo socio en un grado de inconsciencia sin importarle nada, que, como bien dije, son socios de un mismo negocio que afecta al planeta, pero en el fondo tiene un grado de racionalidad. ¿Podemos decirlo así? Sí, podríamos decirlo de esa forma. Terrible. Todavía tiene un poco los pies en el suelo, se podría decir. Y no te quiero preguntar sobre Irán, porque Irán también tiene... Sobre Irán puedes preguntar tranquilamente y también te puedo responder si no tienes problema. No tengo ningún problema. También abrimos Isaías. Irán, también bueno, para ese sector, porque nosotros somos una organización que trabajamos por la paz, somos Acción de Paz, queremos la paz. Y así con la locura que nos agarra por esta misión que tenemos los miembros, fundamentalmente la intimidad, pero hay montones, hay más de 100.000 miembros de Acción de Paz en todo el mundo que estamos levantando las voces, que a lo mejor es un gesto, mucho más no podemos hacer, acciones reales en distintas disciplinas, donde cada actividad que realizamos, levantamos nuestras voces y tratamos de interceder en la diplomacia, en la cooperación internacional, en el diálogo, pero sabemos que somos una hojita más en un árbol que se mueve dentro de ese árbol, que hace al árbol, pero no influimos demasiado en los contextos internacionales. Estamos logrando nuestro alcance y cada vez más, y de hecho, ante las fallas de estos organismos internacionales, como bien vos los nombrabas, las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, inclusive las organizaciones de humanitarias como la Cruz Roja o UNICEF o lo que sea, nosotros no sé si estamos al nivel de ellos porque no manejamos la economía, pero sí manejamos el impacto independiente de poder llevar la palabra de la paz en el mundo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Abrir el micrófono para aquellos que se quieran sentar a interceder, por lo menos comentar con la libertad, con el respeto también que se merece la situación, porque también sin respeto estamos hablando de esta guerra que es terrible y la realidad es que hay una guerra mediática también, una manipulación de la información, de los intentos de construir la paz, hay un desequilibrio que en el orden militar, podemos hablar también de un montón de preguntas que me hago, que las voy a dejar al aire libre ahora, y para que en otros programas la podemos tratar, ¿no? Por ejemplo, qué papeles juegan las potencias internacionales, que ya lo tocamos recién,
qué rol cumplen los organismos internacionales, como bien decíamos. Podemos hablar también de paz cuando preguntar cómo muchas veces se negocia bajo presión militar o económica, porque es muy difícil pensar en paz en este tipo de conflicto cuando hay una presión militar, económica. ¿Cómo influye el comercio de armas en la prolongación o escala de los conflictos? ¿Cómo también si existe hoy un orden internacional que favorezca la paz o más bien que mantiene un equilibrio basado en la fuerza? ¿Qué países o actores internacionales se destacan por impulsar procesos de paz auténticos en vez de intervenir por conveniencia? También cómo afecta la llamada guerra mediática que decían recién, ¿no? La manipulación de la información en los intentos de construir la paz. Cómo la multipolaridad emergente puede abrir nuevas oportunidades para mantener una paz más equilibrada y qué escenarios posibles se pueden ver hacia una solución geopolítica sostenible en el conflicto entre Israel y Palestina. Son tantas preguntas que me vienen, ¿no? Que se me vienen a la mente, que lógicamente no lo vamos a tocar hoy, esto da para mucho, para cortar la tela, y vamos a seguir invitándote, Isaías, para que sea como una especie de cronista nuestro de contarnos sobre tu mirada, que la verdad que tenés una posición, a mi punto de vista, ya en una forma personal, muy correcta, muy correcta. A pesar, como te decía, que uno analiza sobre la mente humana y veo esa dualidad, ¿no? De los sentimientos encontrados. Porque es lógico lo que estás, de la forma que lo estás contando y de la forma que lo estás expresando. Porque vos sos un hombre de paz y se nota en tu expresión y se nota que cómo estás sufriendo no solamente en lo interno, sino en el contexto de tu población y en el contexto global. Y también tenés un panorama de conocimiento, porque se nota que sos una persona informada, Isaías. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ya la verdad que eh, sí, es Isaías que en septiembre, el Día Internacional de la Paz, nosotros seguimos como construyendo nuestro camino, como la hormiga que va hace su camino y se ve. ¿Viste? Cuando uno quiere ver la hormiga, dónde está el hormiguero, hay que seguir el camino. Bueno, nosotros hacemos nuestro camino en esta construcción de la paz, tratamos de hacer lo que ya hablamos y en septiembre estamos organizando la 7ª Cumbre Mundial para la Paz con un lema que se amplió y ya pedimos el cese de las guerras, el fin del fuego, decimos el Fratelli Tutti Eduquemos para la paz. Sobre este lema vamos a hacer en la ciudad de Miami en la 7ª Cumbre Mundial para la Paz. Fue pensada exclusivamente esta cumbre nuevamente en Estados Unidos porque sabemos que es una de las potencias más importantes del mundo y queremos actuar ahí para empezar que la población de Estados Unidos, a pesar de todos los conflictos que pueda tener, también se está sumando a este pedido de paz y que en la era de Trump, a pesar de todos los maquillajes que pueda haber, que el gobierno de Estados Unidos como potencia empiece a tener un parate en esto de mantener la economía bélica, que es uno de los problemas más graves que tiene esta guerra. Mientras haya personas que pongan plata, como decías, un misil que sale 3 millones de dólares, no cualquiera puede hacerlo o fabricarlo. ¿Cuál será el papel del juego del armamento, de la venta de armas, de la creación de nuevas armas en función de todo este problema que existe? Cristina, te voy a abrir la palabra, des tu reflexión final y también hagas como directora de nuestra cumbre la invitación formal a Isaías para que en la medida de sus posibilidades pueda llegar a esta cumbre representando a su pueblo y que él sea
a partir de sumarse con nosotros en este diálogo, también sea la voz que nosotros necesitamos. Adelante, Cris. Gracias, doctor Alejandro. Bueno, Isaías, darle gracias por este momento tan importante para el mundo, no solamente para el movimiento Acción de Paz, sino para el mundo, porque sé que este programa de radio llega a cada rincón donde existe un misionero de paz. Y como ya bien el doctor Alejandro y Alessandro lo decía, somos muchísimos misioneros de paz que de pronto no podemos hacer intervención como quisiéramos hacerlo, ¿no? Con esa mirada altruista en cada espacio donde se está generando estas situaciones de conflicto. Pero sí somos agentes de paz, somos personas que estamos dispuestas a ir sembrando semillitas que sabemos que en algún momento con esa mirada futurista, pero lo pediría al cielo que sea más cercano, alcanzar esa paz completa. Entre tanto, sabemos que la paz inicia en el corazón de cada uno. Y hoy escucharlo a usted, en esos sentimientos encontrados de saber que anhela esa paz, pero está viviendo en un sitio de conflicto y que no por lo que usted pueda hacer, sino por la situación que se vive dentro del gobierno y de estos países, usted no puede hacer más cosas por la paz como lo que ya nos expresó, pero quiero que sepa que cuenta con nosotros. Como educadora, que soy también, como educadora infantil, mientras pasaba el programa, me llegaba a mi corazón un acto pequeño, el cual voy a plantearle al doctor Alejandro, y lo digo aquí también ante usted y ante Martín y el mundo que nos escucha. Si es posible que este programa lo podamos compartir con las instituciones educativas, teniendo en cuenta que Movimiento Acción de Paz no es solamente nuestras cumbres de paz, sino que también somos acción, y aparte de ello sabemos que también podemos generar esa sensibilidad en todas las instituciones educativas donde haya misioneros de paz. ¿Cuál es mi idea? Poder pasar este reportaje a algunos docentes misioneros de paz, algunas instituciones donde tenemos nuestros semilleritos de paz, y que ellos se sensibilicen de saber, o sea, sirve para las dos partes. Una, para que ellos se sensibilicen de saber que hay niños que de pronto están anhelando la paz, como Ali, como el niño que fue amputado sus 2 brazos, que también su fotografía ganó un premio. Y para los niños que están en otros países, que donde de pronto la guerra no está tan marcada como está allá en esos países, también sirve para valorar. Entonces, de pronto se me ocurre hacer videitos donde los niños se sensibilicen y pidan también, clamen por esta paz tan anhelada. Sabemos que cuando unimos nuestros corazones, cuando fortalecemos ese espíritu de unidad y de cooperación, no solamente podemos hacerlo desde la parte material, sino también desde la parte espiritual, como también lidera nuestro movimiento Acción de Paz. Ese sería mi aporte a todo este momento que usted nos ha acompañado, Isaías. Y bueno, como ya bien lo ha dicho el doctor Alejandro, será verdaderamente un honor, no solamente para Movimiento Acción de Paz, sino para el mundo entero, tenerlo en la 7ª Cumbre Mundial para la Paz con sede en Miami, porque será una voz sentida, será una voz que habla realmente lo que es añorar la paz y estar en un conflicto de paz. Gracias, Isaías, gracias, Martín, gracias, doctor Alejandro, por este espacio que realmente es de mucho crecimiento para cada uno de nosotros, aunque tenemos sentimientos encontrados porque no quisiéramos que estén viviendo esa situación, pero sabemos y confiamos en que vamos a lograr la paz, porque cada vez somos más misioneros, somos más personas que no solamente
estamos soñando con eso, sino que también estamos haciendo actos pequeños que al ser bien sembrados van a generar su fruto. Gracias, doctor Alejandro. Gracias. Y gracias, Ismael. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Cris. Y es una buena idea, de tanto, como hicimos tantas veces, una buena campaña. Nos sensibilizó mucho este diálogo, la voz de los comentarios y la voz de Isaías, y como hacemos y acostumbramos, van surgiendo las ideas y algo vamos a hacer, algo desde nuestro lugar, algo vamos a hacer, un aporte vamos a hacer. Gracias, Cris, gracias por estar siempre. Martín, ¿cómo estamos, Martín? La verdad que está muy lindo el programa de hoy. Felicitaciones a Isaías por lo que está haciendo y por lo que siempre hace por la paz, ¿no? Y todos tenemos que trabajar para la paz. Gracias, Martín. Gracias Muchísimas gracias. por permitirnos desde... Mirá qué paradoja, ¿no? Mar del Plata, de como se le dice la ciudad de París, con este tema, sin sonrisa hoy, sin sonrisa. Pero bueno, la vida continúa y nosotros tenemos que seguir. No vamos a bajar los brazos y nuestra misión va a ser contundente en nuestras acciones permanentes que tenemos estos días y que también vamos a proyectar en un futuro, para un futuro de paz. Bueno, Isaías, llegamos al final. Agradecerte, te vamos a pedir que des tu reflexión. Quedan los micrófonos abiertos. Ojalá que podamos compartir por lo menos una vez por mes nuestro programa para tenerte en el aire, haciendo un programa especial sobre esta temática, buscando la forma de que nuestro aporte a través de la comunicación pueda llegar a todos los lugares del mundo. Y por supuesto siendo realistas con lo que significa contar la realidad, pero también desde la realidad proyectar esa paz duradera que tanto anhelamos. Adelante, Isaías. No, un comentario final solamente sobre que la gente, la audiencia que escucha, que no se olvide que lo que pasa en Israel es un conflicto real. Hay mucha gente sufriendo de todas las partes y que por ahí no haya grandes esfuerzos en personales que se puedan hacer, pero siempre se puede buscar una opción más grande o un grupo más grande para tratar de interceder y poder lograr algo. Nunca hay que olvidar que siempre hay manos abiertas por todas partes. Gracias Isaías una vez más. Y desde nuestro programa, Diálogo de Acción de Paz, como presidente de nuestro movimiento, quiero hacer un pedido urgente de paz. Hoy no es un día más. Hoy el mundo arde en silencio o grita en llamas. Las bombas caen, los cuerpos se amontonan, los ojos se cierran antes de tiempo y los niños aprenden palabras que jamás deberían pronunciar. Miedo, guerra, muerte. Hoy no venimos a hablar, venimos a suplicar, a exigir, a aclamar la paz. La paz no es un lujo de tiempos estables, es una necesidad urgente, una urgencia moral. No puede esperar, no puede posponerse a próximas cumbres, al próximo alto del fuego frágil, a la próxima generación. La paz tiene que ser ahora. La guerra no es inevitable, el odio no es un destino, la violencia no es nuestra naturaleza. Nos han enseñado a temer al otro, a construir muros, a desconfiar, pero en lo más profundo de cada ser humano, lo que late no es un fusil ni una frontera, lo que late es el deseo de vivir, de criar a nuestros hijos en calma, de dormir sin sobresaltos, de hablar sin miedo, de abrazar sin permiso. Sabemos que los conflictos son complejos, sabemos que hay historias,
hay heridas, memoria, dolor acumulado. Pero también sabemos que ninguna causa justifica el asesinato de inocentes. Ninguna bandera vale más que una vida. Ningún Dios exige sangre. Lo que se está perdiendo no solo son territorios, acuerdos o equilibrios políticos. Lo que se está perdiendo es la humanidad. Y sin humanidad no vale la pena nada. A los líderes, a los gobiernos, a los señores de la guerra, detengan esta maquinaria de la muerte. Basta. No escuchen solo las armas ni las ganancias. Escuchen el llanto de una madre. Escuchen el silencio de un niño muerto. Escuchen el temblor de la tierra que ya no soporta más violencia. A los pueblos del mundo, no miremos para otro lado. La paz no se construye desde la indiferencia. Y me emociono. La paz exige coraje, conciencia y acción. Cada palabra, cada gesto, cada acto de compasión cuenta. Y a quienes sufren hoy, del lado que sea, en la ciudad que sea, con el nombre que sea, no están solos. Hoy, desde aquí, desde nuestro humilde y respeto, acción de paz, le extendemos una palabra, quizás la única que todavía tiene para poder unirnos por encima del dolor. Paz, paz para quienes ya no pueden hablar, paz para quienes aún resisten, paz para quienes aún no creen, paz para los que vendrán. ¿Por qué sí es ahora? ¿Cuándo si no es ahora? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es por la vida, ¿para qué? Que el cese del fuego, que comience con un diálogo, que renazca la esperanza de paz, ahora la paz para todos y para siempre. Y para terminar, quiero pedir y quiero hacer una oración para pedirle al Dios de todos, al Dios creador del universo, a ese Dios de todas las religiones, hacer una oración por la paz del mundo. Dios de todos los nombres, fuente de toda vida, misterio sagrado que habita en cada corazón. Hoy nos unimos desde distintos caminos, distintas lenguas, distintas creencias, pero con una sola voz, la voz de la calma, que clama por la paz. Te pedimos con humildad profunda, Señor, que toques el corazón de los hombres y mujeres que deciden el destino de los pueblos, que tengan las manos que siembran, que detengan esas manos que siembran muerte y que despierte la compasión en quienes pueden sanar. Que las fronteras no sean muros, Señor, sino puentes. Que las diferencias no sean causas de odio, sino riqueza compartida. Que ninguna fe se imponga con violencia, sino que todas caminen hacia la justicia, el perdón y la vida digna. A ti, que estás en el silencio del templo, en el canto de muezín, en el incienso de los altares, en la luz de las velas, en el susurro del bosque, en las lágrimas de un niño, te pedimos, haznos un instrumento de paz. Danos sabidurías para escuchar, valor para reconciliar y amor para resistir la desesperanza. Que cada pueblo pueda vivir sin miedo, que cada madre abrace a sus hijos sin pensar en la guerra, que cada mañana nazcan sirenas sin disparos, sin sangre, porque más allá del nombre con que te invoquemos, más allá del libro que leamos o la dirección hacia lo que recemos, todos somos uno en esta tierra y la paz es tu reflejo en nosotros. Amén. Así sea. Inshallah. Om Shanti. Burja. Mitakus Ayahisin. Que así sea en cada lengua, en cada corazón, hoy y siempre. Y recuerden que la paz está en el corazón de cada uno. Chau, 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 chau. Gracias. Gracias, chao, gracias. Gracias.